Los saludo otra vez con muchísimo gusto de estar aquí enfrente de ustedes. Me gustaría que estuviéramos cara a cara, face to face, pero espero pronto conocerlos a todos. Y bueno, qué mejor que terminar la semana con una pequeña dosis de química y empezar el día tempranito para que su día sea mucho más provechoso, que hagan más cosas que les hagan felices, que les gusten. Y vamos a empezar muy bien el día, se los aseguro. Hoy, como lo ven en la pantalla, que espero si vean la pantalla. Sí la ven. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre tres temas fundamentales para entender, que es las interacciones de la materia y energía, o sea, qué coño es la materia y cómo se interacciona, por qué hablamos también de energía cuando hablamos de química. También recordamos un poco que querían darle una respuesta a la materia a todos los pensadores y ahora después de que ya le dieron una respuesta y que vieron que el átomo era lo indivisible, ahora cómo se dividía esta materia y también en qué estado se dividía. Es decir, hay cosas que son sólidas, como los metales o líquidas o gaseosas, y lo mejor lo dejamos siempre para el final, siempre lo mejor es al final. Vamos a hablar un poco sobre el método científico, que es donde podemos decir que ya la química es una ciencia, que ya no se basa en cosas esotéricas o mágicas, ya es una ciencia como muchas otras ciencias que existen. Hasta aquí. Bueno, pues empezamos hablando por las procariotas, que fueron como las primeras bacterias que existieron y cómo todo eso fue evolucionando. También hablamos acerca de los 4 elementos que se consideraban en un principio, Tales de Mileto, bueno, Aristóteles, que también consideraba un 5º elemento, y después como Leucito y Demócrito fueron los primeros que empezaron los precursores, por así decirlo, de la teoría atómica, entre comillas, porque empezaron a decir que el átomo era indivisible, etcétera. Perfectísimo, Alondra, gracias por compartirlo. Creo que englobaste muchos temas que hablamos. Que yo ahorita, a mi gusto personal, me quedé un poquito más con lo del inicio como del universo, lo del Big Bang, y lo de los gases me parece que fueron hidrógeno y helio. Creo Perfectísimo. Que sí. Y así pues ya es la creación, a partir de ahí luego la creación del Sol, y luego ya se fueron formando los planetas. Técnicamente esos fueron como los gases o los primeros elementos, creo, del universo. Y luego ya, pues ya se fueron creando los otros. Bueno, con eso ya me quedé yo. Les dejo esta pequeña pregunta. ¿Qué es materia para ustedes? Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente. Déjenme borrar la pantalla porque luego no los voy a dejar ver. Ok. Les voy a compartir un pequeño video que me gustaría que lo vieran y lo analizaran, y ahorita regresamos. La materia forma todo lo que existe en el universo, desde la Tierra bajo nuestros pies hasta las estrellas en el firmamento. La materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gas y plasma. Las moléculas de los sólidos están muy cerca una de otra y mantienen su forma. Si les añades energía, calor por ejemplo, empiezan a separarse y derretirse formando un líquido que no tiene forma. Más energía y la materia se convierte en gas. El gas a muy altas temperaturas se convierte en plasma, el 4º estado de la materia, provocando que los electrones se separen de su núcleo atómico y floten libremente a su alrededor. Aún en los climas extremadamente fríos, los sólidos como esta nieve se convierten en líquidos cuando la energía del calor aumenta la temperatura más allá del punto de fusión del agua. Los líquidos no tienen forma sólida, pero tienen volumen y se mueven llenando los espacios, aún los muy grandes como los océanos. A
Aunque es obvio que el hielo se derrite, las rocas también se derriten si hay suficiente energía. La roca derretida por el calor y la presión en lo profundo de la Tierra brota como magma y lava líquida durante una erupción volcánica. Las moléculas del gas están más separadas y contienen más energía que los líquidos. Los gases en el universo, como el aire y el hidrógeno gaseoso, no tienen forma o volumen. El plasma en el universo es gas a muy altas temperaturas. El plasma forma más del 99% de nuestro universo visible. Sus partículas cargadas de electricidad son la materia que forma las estrellas. El físico Albert Einstein propuso la ecuación E igual a mc² para explicar la relación entre la energía y la masa. La interpretación más sencilla sugiere que la materia puede convertirse en energía y la energía en materia. La teoría ayuda a explicar el curioso nacimiento de nuestro universo cuando una enorme cantidad de energía se convirtió en materia. Sin importar su estado, la materia nos demuestra la propiedad de la inercia. Esta ley natural nos indica que la materia no cambia a menos que una fuerza externa lo provoque. El hielo puede derretirse y una avalancha se mueve solamente cuando las fuerzas de movimiento, el calor por ejemplo, actúan sobre ellos. Y bueno, continuamos con la clase y con lo correctísimo que estaban ustedes. ¿Qué es materia? No lo podemos decir en palabras muy estructuradas porque es algo muy sencillo. Es algo que ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa que se puede, cuantificable, que se puede medir. Es decir, un átomo de cualquier elemento, llamémosle de helio, tiene una masa y la masa del electrón también tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Un planeta, o sea, nos vamos desde lo chiquito, desde lo nano hasta lo macro, como un planeta también se puede considerar masa y también ocupa, por supuesto, un lugar mayor en el espacio. Pero bueno, esto, ¿qué nos dice, no? O sea, yo tengo un celular y tengo, no sé, mi mouse y digo, pues, ¿qué es esto? Yo puedo decir, pues esto es materia, ¿no? Y así no es como funcionan las cosas. El humano siempre ha buscado categorizar y dividir todo para que sea más fácil aprenderlo y sea más fácil saber de dónde viene cada cosa. Es por eso que, bueno, aquí lo dividimos en dos partes, que químicamente, para los que les son parte de la ciencia, tenemos lo que se llama la tabla periódica, que son todos los elementos químicos de los que se ha sabido está constituida la Tierra y el universo, aunque como saben, hay otros elementos que se siguen descubriendo, ya sea por la parte de las reacciones nucleares, que eso es un tema muy, muy bonito, muy interesante, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, los elementos, ¿qué es? Un elemento lo podemos considerar como por ejemplo, algo que está constituido por el mismo tipo de átomos. Es decir, nos vamos si lo ven aquí, déjenme pongo el brillito, aquí está, el nitrógeno, está aquí el nitrógeno, si lo alcanzan a ver, aquí está. El nitrógeno es un elemento que solamente tiene átomos de nitrógeno, es decir, no está combinándose con otro elemento de la tabla periódica, que es lo que se define como un compuesto. Un compuesto es un material o una sustancia que está constituida por dos o más elementos.
Y hay diferentes formas geométricas, como las que pueden ver aquí, que eso también lo vamos a ver en un futuro más a detalle, estas formas geométricas y cómo estas formas le dan las más características a la materia. Pero bueno, lo principal es saber que existen elementos, son átomos del mismo tipo, y compuestos, que son átomos de diferentes elementos. Como por ejemplo aquí pueden, a ver si alcanzan a ver que es el amoníaco, que es un átomo de nitrógeno y tiene 3 átomos de hidrógeno. Y bueno, otro ejemplo muy claro también es el agua, que el agua es 2 átomos de hidrógeno, ya se me está olvidando, y un átomo de oxígeno, que es lo que da el H2O. Y bueno, para ahondar un poquito más a detalle en esto, les dejo la primera actividad de estrella, que aquí está bajito. Les pregunto qué es una mezcla. Muchos de ustedes tal vez ya lo sepan, otros tienen como la idea, pero me gustaría que investigaran bien qué es una mezcla y podrían agregarle qué tipos de mezclas existen y otra cosa, qué procesos de separación hay para las mezclas. O sea, ya son 3 cosas. ¿Qué es una mezcla? Primero, qué tipos de mezclas existen y lo otro también que es importante, qué procesos de separación se utilizan para las mezclas. Bueno, les puedo comentar rapidísimo, en ingeniería química los procesos de separación es algo muy importante, que es cuando tenemos un compuesto, pero algo o una mezcla de compuestos y queremos separarlos. Entonces, existen diferentes métodos de separación. Existen diferentes cambios de estados de la materia, pero todos los vamos a considerar como cambios de estado físicos. Es decir, no va a cambiar la estructura química del material. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo muy claro con el agua. ¿Qué pasa cuando la tenemos el agua líquida y la calentamos? Le damos energía, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pues esa agua, esas moléculas de agua empiezan a absorber esa energía que le damos o lo que le llamamos el calor, para que algunas de esas moléculas empiecen a evaporarse y que se dé la evaporación, pasar de líquido a gas. ¿Qué pasa cuando todos estos vapores de agua se concentran en lo que llamamos las nubes? Llega un momento del año cuando hay una saturación de todos estos vapores en la atmósfera. Y bueno, cuando bajan las temperaturas, cuando cambia la temperatura en la Tierra, hace que todos estos gases empiecen a caer en forma de gotas, que es lo que le llamamos la lluvia, la condensación, o hay otro término, la licuefacción también. ¿Qué pasa cuando metemos un vaso de agua al refri? Lo que estamos haciendo es absorber energía, es decir, quitarle energía al agua para que sus moléculas estén más unidas y forman lo que le llamamos el sólido o la solidificación. En el caso contrario, es lo que pasa cuando tenemos una paleta de hielo, la dejamos al sol. Obvio, el sol tiene una temperatura más alta que la paleta de nieve y se funde. Le llamamos ese proceso fusión. Y hay otros 2 procesos que no hablamos mucho de ellos porque no son tan comunes, que es el proceso de sublimación, que es el proceso cuando un material sólido pasa a estado gas. Un ejemplo que tal vez puedan verlo es en las pastillas aromatizantes que hay a veces en los baños, que son sólidas o son como, sí, sólidas, y lo que hacen es desprenden el olor, pero no pasa de sólido y luego se vuelve líquido y se chorrea todo, no, pasa de sólido y pasa directamente a estado gas, que es lo que olemos, ese gas es el que olemos. Esa es la sublimación. La deposición es algo, se utiliza mucho en reacciones químicas, espero lo veamos más adelante y tengamos tiempo, cuando tenemos, no sé, a veces combinas agua y aceite y tú sabes que no los combinas, los tratas de tener en un mismo sistema. Y es lo mismo que pasa con los gases, a veces que queremos combinarlos, pero necesitamos tenerlos en gases que cuando reaccionan podemos formar sólidos, que es lo que se llama la deposición.
Y bueno, la ionización, desionización, tal vez no lo vemos mucho porque ese ocurre a temperaturas muy, muy altas, como las temperaturas en el Sol, en donde, por ejemplo, los átomos de hidrógeno y de helio, si se recuerdan el modelo atómico, que está el núcleo y alrededor están girando los electrones. ¿Qué es lo que pasa cuando ionizamos algo? Lo que pasa es que le damos tanta energía que, imagínense, el electrón está girando alrededor del núcleo. Le damos tanta energía a ese electrón que lo mandamos a un estado excitado, es decir, lo quitamos de su órbita y ese electrón puede moverse para diferentes lados. Es decir, está muy energizado, tiene muchísima energía. Y eso da paso a lo que se considera como plasma, que es otro estado, que les digo, no se ve mucho porque necesitan muchas o temperaturas muy altas. Y la desionización es el caso contrario, pasar de ese estado excitado del electrón, de ese movimiento continuo que no tiene fin, por así decirlo, y pasa a un estado gaseoso de nuevo. Entonces, este es como estructuralmente los cambios de estado de la materia físicos. Y ahora vamos a ver los cambios también de estado de la materia. Espérenme. Con esto les tengo un pequeño ejemplo. Ya recuerdo. Déjenme. No, se sigue moviendo muy troncas. Bueno, el chiste es que aquí tenemos del lado derecho, tenemos átomos y moléculas. Está el neón, el argón, el oxígeno y el agua. Más adelante vamos a ver cada una de las moléculas. El oxígeno, por ejemplo, está siempre es una molécula diatómica, es decir, hay dos moléculas de oxígeno siempre unidas, que es lo que vemos aquí. Y si, por ejemplo, cambio yo de sólido a sólido, queremos ver el oxígeno como lo vemos o como no lo vemos, está en forma gas. Pero si lo queremos en forma sólida, tenemos que bajar la temperatura hasta menos 242 grados centígrados. Es decir, mucho frío, muy, muy, muy frío. Le absorbes toda la energía del oxígeno, llegas a menos 242 grados y ahí lo tienes sólido. En forma líquida, subes un poco la temperatura, menos 204 grados. Si conocen algún elemento, no sé si hayan escuchado sobre el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es utilizado para llevar a cabo algunas reacciones que se necesita que se hagan en bajas temperaturas. Entonces, imagínense que usted está haciendo una reacción no sé, en su casa, pero saben que esa reacción solamente se lleva a cabo a menos 10 grados centígrados, es decir, con mucho frío. Se utiliza nitrógeno líquido y el nitrógeno líquido, bueno, aquí no lo tenemos, pero también está debajo de los menos 100 y pico grados, no recuerdo exactamente. Y bueno, el hidrógeno gas a partir de menos 79 grados ya se vuelve en oxígeno gas, las moléculas se mueven un poquito más, si se fijan, ya ocupan todo el espacio que tienen que ocupar o del sistema. Y en el agua, en caso contrario, empezamos, bueno, ahí es el gas a 536 grados, o sea, están como locas las moléculas de agua, hay mucho movimiento, hay mucha energía en forma de calor que se les suministró, ya sea pues, dándole fuego. Si se fijan abajo, las calentamos, mira, hasta 700, 800, mucha temperatura. Pero bueno, ya después vas bajando la temperatura, 700, 600 grados, 600, 500. Déjenme le bajo más, a ver si. Ahí va. 200, 100. Ahí va, miren, las moléculas van estando más. No hay tanto movimiento. Y hasta que llega un punto en donde ya, por ejemplo, la temperatura ambiente, aquí ya están en estado líquido a 21 grados centígrados, pero sigue habiendo siempre movimiento. Lo que quiero dejarles también claro es que aún estemos a menos tantos grados, la materia como tal, en su nivel atómico, sigue moviéndose. Es decir, hay electrones que aunque no los veamos a simple vista, se siguen moviendo, que sí está baja la temperatura. Por ejemplo, puedo bajar también aquí el agua a menos 127. Si se fijan, ya bajé mucho la temperatura, menos 100 grados, pero sigue habiendo movimiento de las partículas.
Es decir, el frío o el calor nos puede decir qué tan rápido se mueven las partículas, qué tanta excitación tienen, le llamamos, pero para llegar al estado por así decirlo, donde hay menos movimiento de los átomos, es el estado cero, que tal vez muchos lo conozcan. Si quieren, escriban en el chat cuál es el cero absoluto o la escala del cero absoluto que tenemos en la actualidad. Es muy, muy, muy baja la temperatura. Es tan baja que yo no me la imagino. Lo voy a escribir aquí, menos 273.15 grados centígrados, que es cuando utilizamos, más adelante vamos a hacer ejercicios con grados Kelvin. Ellos utilizan el cero absoluto para no dejar de lado esta consideración de que los átomos siempre se van a estar moviendo, sea cual sea la cosa o la energía que le estemos pasando o no.